este tiempo en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar esta reunión esta noche. Tomen asiento, por favor. Quiero utilizar 10, 15 minutos de repente para finalizar con el tema que veníamos hablando de las mentes renovadas, la importancia de entender que Dios quiere transformarnos desde adentro hacia afuera. La religión, cualquier religión, ¿cómo se da cuenta que usted está en un sistema religioso? Cuando el énfasis de sus enseñanzas es en cambiarlo por fuera y no por dentro. Cuando te dicen tienes que ponerte falda larga, no te tienes que pintar, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, y eso obviamente es dañino. Dañino porque le hace creer a la persona, o por lo menos la mayoría de las personas que han venido de congregaciones de ese tipo, muchas veces han llegado a pensar que porque tienen una falda larga son más santas que otras mujeres que usan pantalón, que porque ya no se pintan con el maquillaje, ¿verdad? El rostro, son más santas que otras mujeres que de repente todavía se pintan, se arreglan, y eso es totalmente perjudicial para ese tipo de personas, porque definitivamente Dios nunca obra la transformación desde afuera, ¿no? Dios transforma al hombre desde adentro. De hecho, yo mencioné hace 2 semanas, si mal no recuerdo, que cuando hablamos de reforma, se está hablando de un cambio de la persona por fuera, de un cambio de algo por fuera, superficial. Pero cuando se habla de transformación, se habla de un cambio de la sustancia, de la esencia de esa persona. O sea, un cambio de la persona desde su interior, desde su corazón, desde su mente, desde su manera de pensar. Y créanme, no es lo mismo cambiar algo en tu vida porque te dijo el pastor que tienes que cambiar o que tienes que dejarlo, si no te vas al infierno, que cambiar algo como consecuencia de haber entendido los beneficios, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, en primer lugar ni siquiera los beneficios, sino en primer lugar manifestar cambios como producto, como consecuencia de estar viviendo en una nueva naturaleza. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? Y dicho sea de paso, hoy, por eso decía, 10, 15 minutos voy a utilizar para finalizar con algunos puntitos que creo que todavía pueden ser de utilidad, y luego voy a hablar acerca del nuevo nacimiento, que es un tema en lo personal, me apasiona ese tema, y más aún ahora todavía, hoy en día. ¿Por qué? Porque veo que hay mucha gente que no entiende qué cosa es el nuevo nacimiento, y de hecho, en la iglesia del Señor Jesucristo, hoy más que nunca, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo, y eso es una desgracia, obviamente. ¿Por qué? Porque si una persona no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, si una persona no ha experimentado esa experiencia, valga la redundancia, del nuevo nacimiento, de la obra del Espíritu Santo sobrenatural, ¿no? Cuando viene a morar dentro de nuestro espíritu, se hace uno con nosotros y nos imparte la vida de Dios, el Zoe de Dios. Entonces, claro, si una persona no entiende eso, wow. Si no lo ha experimentado, wow. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que Dios diga a través de su palabra, como un mandamiento, un precepto, qué sé yo, o un principio de vida, nos va a costar hacerlo. Nos va a costar hacerlo, nos va a parecer una carga hacerlo. ¿Por qué? Porque, claro, no se supone que el hombre natural pueda vivir según los estándares de Dios. No se supone que un hombre sin Dios pueda obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, solamente la puede obedecer un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Pero ya lo vamos a ver eso en detalle dentro de un rato. Así que
yo me había quedado, la semana pasada hablábamos acerca de que tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Y no me voy a cansar de que cada uno de ustedes lo aplique en su propia vida. Y había mencionado, me acuerdo, Mateo 6, si mal no recuerdo, Mateo 6, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos que no se afanen por qué van a comer, qué van a vestir, ¿no? Y cuando les dice eso, hay un punto en donde le dice, mirad las aves del cielo que no trabajan, no guardan en graneros, sin embargo vuestro Padre las alimenta, no hará con ustedes, mucho más, ¿no? Hombres de poca fe, algo así le dice, ¿no? Pero me llama la atención porque Jesucristo hace énfasis en el valor de la vida de ellos para el Padre. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Como quien diciéndole, tienen que observar que si el Dios verdadero alimenta las aves, siendo que las aves solamente son criaturas de Dios, ¿cómo se nos ocurre pensar a nosotros que somos hijos de Dios, que nuestro Padre no va a alimentarnos, no ha previsto y no ha provisto todo lo necesario para que seamos sustentados en cada necesidad que tengamos como hijos? Levante la mano los que son padres. Si vosotros, siendo padres, pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre, verdad? ¿Cuánto más dará el Padre cosas buenas a sus hijos? ¿No? Y obviamente ahí se refería al Espíritu Santo como un don de Dios, ¿verdad? Para los hijos. Pero es verdad, ¿no? Es verdad. Si nosotros siendo padres, nos preocupamos, nos esmeramos de darle a nuestros hijos lo mejor, cuánto más Dios como Padre no nos dará a cada uno de nosotros que somos sus hijos, ¿no? Entonces, renovar la mente es permitir que el Evangelio derribe todos esos argumentos mentirosos que han estado anidando por años en nuestra mente, ¿verdad? Producto del rechazo, de la vergüenza y de la orfandad, dije la semana pasada, porque todos hemos experimentado desde bebitos rechazo. Dicho sea de paso, a veces nosotros, por ejemplo, confundimos. Los profesores, por ejemplo, en el colegio, ven a un niñito muy así, muy inquieto y dicen, es hiperactivo, un término, le etiquetan con un término un poquito raro, así, ¿no? Es hiperactivo, wow, qué tremendo, suena cool. Otros dicen, este es un malcriado. Y en una de esas no es ni hiperactivo y tampoco, ¿verdad?, es un malcriado. De repente es un niño o una niña que ha sido rechazada desde el vientre de su madre. ¿Y qué hace una persona rechazada desde el vientre de su madre? Sencillo, cuando sale del vientre de su madre va a hacer cualquier cosa va a hacer que se le ocurra para generar que las personas de su entorno familiar lo rechacen. Porque él ya viene con esa impronta en su espíritu. Y esto es algo tremendo. Por eso que es importante renovar la mente. Por eso que es importante entender que, pastor, a mí mi padre me rechazó. ¿Estoy hablando bien? ¿Me estoy dejando entender? A más de uno de ustedes de repente lo han rechazado y usted ni cuenta, y usted ni sabe. Pero ¿por qué? Y bueno, vaya a saber, una cosa es cierta, nuestros padres o los padres que han rechazado a sus hijos, son papás y mamás que merecen, creo que hagamos la oración que hizo Jesucristo, ¿no? En la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Claro, no sabían lo que hacían, porque ellos no entendían lo que estaban haciendo. Ellos no entendían que cuando un padre o una madre rechazan desde el vientre, desde que el bebé se está gestando en el vientre de la mamá, eso produce algo
en el ser de ese niño y de esa niña. Y eso lo marca de por vida hasta que se encuentre con Jesucristo. Hasta que vaya a una iglesia donde hablen acerca del reino, donde expliquen, ¿verdad?, estas verdades, como las estamos viendo en este tiempo, sencillas pero profundas, y sobre todo que nos ayudan a entender, con razón, ahora entiendo. Claro, porque la idea es que entiendas. La idea no solamente es que salgamos de cada reunión del discipulado con conocimiento, sino que sea un conocimiento que lo hemos entendido. Que lo hemos entendido y que lo podemos aplicar cada uno a nuestro diario vivir. Yo he sabido contar en alguna ocasión, pero por si acaso, si alguno no lo ha escuchado, yo tengo hasta el día de hoy un par de amigas por acá cerca, en Los Cipreses, y yo me acuerdo que, eran chicas guapas, pero me acuerdo que en una ocasión cuando ya yo vine de Argentina, ellas sabían que yo soy pastor, y entonces conversando, porque eran amigas, ¿verdad?, de mi grupo de amigos y de amigas de antes, y entonces yo así en confianza le digo a una de ellas, oye, le digo, y ahorita que estoy recordando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, me dice, pero ojo, es una pregunta de repente un poco atrevida, pero me encantaría saber por qué tú, siendo una chica tan guapa, cuando éramos jóvenes, 16, 17 años, estabas con un chico y con otro chico y con otro chico y qué sé yo. Y ella se pone a llorar y me dice, wow, me hiciste una pregunta tremenda. Oye, mira, ya que me tocas ese tema, me dice, yo tenía 15 años, estoy pasando por el cuarto de mis padres, está pasando por el cuarto de sus padres y escucha que el papá le dice a su esposa, ¿en qué hora nació esta chica? ¿En qué hora nació esta chica? Por ella. Ella escuchó y desde ese momento ella se consideraba un despropósito o una casualidad. Como quien dice, si tu propio padre dice, ¿en qué hora naciste? Como quien dice, hubiera sido mejor que no hubieras nacido. Y seamos honestos, ¿cuántas veces usted ha interpretado actitudes, palabras o actitudes de los padres o de su madre y usted lo ha interpretado como, bueno, seguramente no valgo, por eso que se fue, seguramente no valgo, por eso que se fue con otra persona, porque si yo valdría, entonces él no me hubiera dejado? Y esas son las conjeturas que Satanás trata, obviamente, de que nosotros tengamos acá, en la mente. Ese son el tipo de razonamiento que el diablo quiere que nosotros tengamos. Pero por eso que es hermoso leer la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia te vas a encontrar con gente que pasaron experiencias como usted y como yo. Personas, hombres y mujeres que de repente sus padres no lo quisieron tener, hombres y mujeres que pasaron también, o sea, por rechazo, por vergüenza, por un espíritu de orfandad, o sea, nacieron de repente con papás, pero, o sea, con padres físicamente cerca de ellos, pero ausentes en su función. Hay gente, yo he sabido contar también, acá hay algunos chicos que son adolescentes, y yo me acuerdo que una vez Johnny, creo que fue el que me presenta, me dice, pastor, le presento a fulano de tal, un muchachito adolescente. Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Lo abrazo y cuando lo abrazo, él se queda así. Y le doy un beso, así, le doy un beso en su cachete. Hey, pastor, ¿qué pasa? Me dice. Hey, pastor, ¿qué pasa? Me dice, como quien dice, hey, pastor, medio, ¿no? Y entonces, claro, yo le digo, no, tranquilo, le digo, lo que pasa que en mi familia, le digo, es normal, le digo, nosotros nos damos besos entre hombres, con mi padre, con mis hermanos. De hecho, un día estábamos en Lima relativamente hace poco y mi hermano mayor estaba en su camioneta, yo estaba con él, oye, me dice, ya tengo que hacer, ok, le digo, Dios te bendiga. Entonces yo me acerco y nos damos un beso dentro de la camioneta, o sea, un beso en el cachete, y pasaba un heladero.
y agarró y nos quedaba mirando, ¿no? Yo me bajé y continué, ¿verdad? Y claro, y el tipo me miraba como quien dice, wow, y tipo bien vestido, tipo bien. Tu abuelo, tu abuelito. Ahí está mi sobrina, por eso le digo, es su abuelo de ella. Entonces, ¿qué cosa, o sea, qué implica renovar la mente? Dejar de vernos como pecadores. Eso es bueno. Dejar de verte como un pecador intentando mejorar y comenzar a verte como Dios te ve, como un santo de Dios, como una persona justificada y adoptada por Dios que está creciendo en madurez. Bendito sea el Señor. O sea, nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Ya, ahora, ojo, esa es una decisión, ¿eh? Esa es una decisión. ¿Por qué, pastor? Porque usted puede, o sea, usted podría tomar la pésima decisión de seguir viéndose a sí misma a la luz de todas las cosas que le han pasado en el pasado, valga la redundancia. Y eso obviamente ya pues no es una cuestión personal. Perdónenme, pero yo no puedo hacer nada por ustedes. Es usted, pues. O sea, si a usted le gusta todavía, o sea, si usted quiere todavía seguir viviendo el resto de la vida, produciendo lástima en las personas por todo lo malo que te ha pasado, y bueno, hermano querido, que Dios te ayude. Que Dios tenga misericordia, pero yo decidí hace muchos años salir de ese lugar. Salga de ese lugar. No se quede, como esa verdad, con esa forma de pensar que nos lleva en algún momento de la vida a vivir una vida de esclavos, a vivir una vida de mendigos, espiritualmente o emocionalmente hablando. Esa no es la idea. Muchos de ustedes podrían haber, mire, perdónenme, ¿no? Pero estamos en un tema que tiene que ver también con esto. Joyce Meyer es una pastora, una mujer que cuando usted la ve a ella es pura sonrisa, ¿no? Parece, ¿cómo se llama este hombre de Batman? El Guasón, ¿no? Ojo, o sea, digo, ¿no? O sea, me encanta porque siempre cuando la veo a Joyce Meyer, su sonrisa, o sea, de canto a canto, y ella ha escrito libros que son bestsellers. Es una mujer bien. Usted la ve y es radiante, radiante. Entonces usted la ve y seguramente podría decir, wow, me gustaría haber tenido el pasado de esa mujer, porque si tiene esa sonrisa, seguramente es porque nunca le pasó nada. Pero cuando hablas con ella, ella te va a decir lo que cuenta en su libro, que su padre la violó cuando era niña, que la violaron sus hermanos, la violó su abuela, su abuelo, la violaron sus primos, la violó toda la casa, toda la familia, la violaron hasta los 15 años. Pregunto, seamos honestos, ¿a alguna de ustedes le ha pasado eso? Obviamente no quiero que levanten la mano, pero yo estoy seguro que no les ha pasado eso. Sin embargo, muchas de ustedes como mujeres o como hombres, independientemente de la edad que tengan, muchas de ustedes están decidiendo quedarse en el pasado. ¿Por qué? Porque de repente has llegado a convencerte de que no hay forma de superar eso que me ha pasado en el pasado. Y mi Biblia dice que sí hay forma. Sí hay forma. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12:2, Pablo dice, no se amolden, no os conforméis a este siglo. No se metan en la forma de pensar que tienen la gente de este mundo que viven sin Dios, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que puedan de esa manera comprobar que la voluntad de Dios para la vida de cada uno de ustedes es buena, agradable y perfecta. O sea, partamos de allí. Usted tiene que entender, escucha,
usted tiene que entender que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ojo, si yo Humberto Azurza, me encuentro con un versículo donde dice que la voluntad de Dios es que yo tenga una vida buena, agradable y perfecta, y si yo leo Jeremías 29:11, cuando Dios a través del profeta le hace recordar a Israel, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son planes de bienestar, son planes de bien y no de mal, para darles una vida con esperanza y un futuro con propósito. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con versículos de ese tipo, que son tan lindos y que hablan de un presente o de un futuro tan hermoso, la pregunta que obviamente uno se hace es, ¿y qué hago con mi pasado? ¿Y qué hago con mi pasado? Claro, el pastor está leyendo un versículo que dice que Dios tiene planes de bien para darnos una vida, para darnos futuro, una vida con esperanza y una vida con propósito. Pero este hombre no sabe lo que me ha pasado. Bueno, quizás yo no sé lo que te ha pasado y usted tampoco sabe lo que me ha pasado, pero tienes que entender, ¿verdad?, que Dios sí sabe lo que te ha pasado. Y siendo que Dios es el único que sabe lo que nos ha pasado a todos desde que somos niños, por eso que Él nos habla de un futuro con esperanza y de una vida con propósito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que aunque nuestro pasado haya sido lo más terrible, como el pasado de Joyce Meyer que acabo de mencionar, violada por su padre, violada por su hermano, violada por su abuelo, violada por su tío, violada por todo el mundo de su familia, y usted la ve a esa mujer radiante, pero ¿qué hace? ¿Qué hizo esa mujer? Y encima ella escribe un libro que es un bestseller, uno de mis libros, ¿verdad?, favoritos, La batalla de la mente, donde ella explica Romanos capítulo 12, verso 2 y otros pasajes de la Biblia, donde nos enseña el Señor a través de los apóstoles que sí se puede superar un pasado terrible, que sí podemos perdonar a personas, papá, mamá, abuelo, abuela, tíos, tías, primos que te manosearon, tíos que te violaron, tías, qué sé yo. Podemos perdonar personas que el diablo utilizó para querer matar, robar y destruir nuestra vida desde pequeños. Pero es una decisión. Es una decisión. O sea, lo que me pasó cuando yo era niño, ya me pasó ya. Ya me pasó ya. No tiene sentido que yo siga atado a algo que ya me pasó. En todo caso, lo que cada uno de nosotros tendríamos, ¿verdad?, que hacer ahora que estamos en Cristo es comenzar a encontrarle la explicación bíblica por qué me pasaron tantas cosas o para qué me pasaron tantas cosas. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de algo. Mientras hay un diablo que trata de matarnos, de robarnos y de destruirnos, hay un Dios tan poderoso y tan Dios que Él puede utilizar todas las cosas que el diablo ha querido hacer en contra de nosotros para anularnos, y el Señor lo puede utilizar en su momento para capitalizarlo, para convertir nuestras vidas en hombres y mujeres que vamos delante de muchas personas a quienes le han pasado lo mismo que a nosotros, pero que no saben cómo se sale de esa situación. Pero nosotros sí sabemos. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró el camino a nosotros. No era la voluntad de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre para Joyce Meyer no era que la violen todos los hombres de su familia. Esa no era la voluntad. Sin embargo, le pasó eso. Ella podría haber hecho una lectura, ¿verdad? Una lectura como víctima. Ella podría haber dicho,
Nadie ha pasado esto como yo. Soy la única muchacha de 8 añitos, de 9 añitos, de 15 añitos, que sus padres, que su abuelo la ha violado. Soy la única muchacha. No, no eres la única. No eres la única. Nunca hay únicos en la tierra. O seguramente esto que me ha pasado, ¿verdad? Soy el único que le ha pasado. No, no eres el único. Hay bastantes hombres. Hay bastantes hombres que nos... yo no sé si ustedes han visto Río Místico, se lo recomiendo. Es una película antigua, hace 30 años atrás, con Sean Penn, un actor buenísimo. Y es una historia tremenda. Yo la vi cuando yo no era cristiano, pero me encantó. ¿Por qué? Porque era la historia de 3 niñitos amigos de un pueblo chico, 3 niñitos que jugaban, o sea, como todo niño. Y un día pasa una limusina, un carro de lujo, con hombres adentro, lo agarran al niño, lo secuestran y lo llevan todo un día a violarlo. Ese niño crece y luego se convierte en un hombre retraído. Luego hay un asesinato en el pueblo que es chico y comienza la investigación y las personas pensaban que él era el asesino en algún momento. Entonces un día la esposa lo encara tratando, ¿verdad?, de como quien dice, a ver, cuéntame a mí que soy tu esposa, la verdad, ¿has sido tú? Y él se pone a llorar, se quiebra por primera vez y le dice, cuando yo tenía 7 años o 8 años, me pasó esto. Y claro, yo veía esa película, yo decía, wow, obviamente yo sabía que era una película, pero yo me identificaba con eso. Porque yo decía, wow, claro, hermanos, el diablo es perverso, el diablo va a tratar de hacernos daño cuando somos niñitos. Porque ahí, como decía Arguedas, ¿sí?, como decía José María Arguedas, o César Vallejo, perdón, que el corazón de un niño es como el cemento. Todo lo que escribas en él perdurará para siempre. Se queda ahí. ¿Cuántos han escrito en cemento? Cuando el cemento está recién en mezcla, escribes, ¿verdad? Escribes y ahí, ¿cómo se llama? Pepito ama por siempre a Pepita. ¡Wow! Pasa ahí y se quedó ahí grabado para siempre. Así es el corazón de nosotros cuando éramos pequeños. Por eso que el diablo es tan astuto que él ha hecho todo lo que ha podido hacer a través de papá, a través de mamá, a través de los abuelos, de los tíos, de los primos, primeramente de la gente cercana, del profesor, de los compañeritos de colegio, de la universidad, de los vecinos del barrio cercano. Ha tratado de usar la vida de cuantos han podido usar para destruirnos desde pequeñitos. ¿Para qué? Para que sintamos, ¿verdad?, para que tengamos vergüenza. ¿Cuánta gente camina con vergüenza? Hoy en día nosotros estamos viendo con nuestros 2 ojitos a un muchacho que se ha convertido en transvesti o transexual, no sé cómo es la palabra, yota, ¿cierto? Un muchacho ya 20 y tantos años creo, pero cuando él era niño, él era una voz maravillosa que cantaba esa canción de Agnus Dei, creo que es preciosa, él era cristiano, pero pasó el tiempo y luego en la pandemia fue que, como dicen vulgarmente, salió del closet y se manifestó como mujer. Se hizo la operación, ahora es una mujer. Pero él iba a la iglesia, al IPN. ¿Y cómo es posible que un niño que iba al IPN, a la iglesia de niño, cómo es posible que un niñito de 8 o 10 años que le cantó a Dios en una iglesia se haya convertido tan abruptamente, tan groseramente, ¿verdad?, en algo que jamás nadie podría haber pensado que iba a convertirse? Entonces, cuando le hacen la entrevista, él cuenta que en una iglesia donde él congregaba, el pastor de la iglesia abusó de él.
Y seamos honestos, eso es duro. O sea, si el pastor de la iglesia abusó de él, si el padre de un niño o de una niña abusa de él o de ella, ¿qué le espera a ese niño o a esa niña? Te va a marcar, pues. Te va a marcar para toda tu vida. Y vas a crecer con eso. Vas a crecer con eso. Hasta que escuches el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. De hecho, Lucas 4:16, cuando le dieron en el templo, en la sinagoga, a Jesucristo el rollo del profeta Isaías, él leyó y dijo, dice, ¿verdad? Lucas 4:16, si mal no recuerdo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Para eso fue ungido Jesucristo. Entonces, cuando cualquiera de nosotros ha pasado cualquiera de esas situaciones en la vida, usted tiene dos opciones. Te quedas en el pasado o decides salir del pasado. Decides salir del pasado. Una de las cosas que me encanta del nuevo nacimiento, que ya vamos a entrar a ese tema ahorita, es justamente que cuando nosotros no éramos cristianos, no podíamos entender ni michi por qué nos han pasado tantas cosas que nos han pasado malas. Ninguno de nosotros podemos entender eso. ¿Quién puede entender, a ver, que tu mamá lo haya dejado? ¿Quién puede entender que su papá te dejó o que tu papá te botó con tu mamá a la basura? Yo conocí a un pastor, Jim Cymbala. Él es el autor de un libro, se llama Viento Recio. Jim Cymbala, él vino a Perú hace 35 años. Yo estaba recién convertido y un día él llega a Camino de Vida y él predica y wow, su historia es tremenda. ¿Por qué? Porque sus padres, cuando nació él en África, en una parte del África, es un hombre negro, y cuando nació agarraron literalmente a ese negrito, lo agarraron y lo llevaron a un basurero y lo tiraron a la basura. Entonces una persona pasaba por ahí, escuchó el llanto de un bebé, se acercó, ¿verdad? Lo sacó al negrito, pensaba que era un teléfono. No, es una broma eso. Y lo llevaron, y se lo llevaron, y lo prohijaron. Le dieron amor y le dieron todo. Y ese hombre creció y se convirtió en uno de los hombres que Dios ha usado de una manera poderosa para la restauración de miles de personas por ese continente. ¿Se da cuenta? Pero Jim Cymbala podría haber tomado la decisión de lamerse su herida toda la vida y morirse como mucha gente se muere. Es que usted no sabe lo que me ha pasado. ¿Y hace cuánto? Hace 500 años mi marido me dejó. Hace 300 años mi mujer fue infiel. Y seamos honestos, cualquier persona que tenga esa manera de pensar, o no ha nacido de nuevo, o estás pecando de no permitir que Dios renueve tu mente, habiendo la posibilidad de que la renueves. O sea, renovar es cambiar. Hágase cuenta que esta es una silla vieja. Saco la vieja y pongo la nueva. Eso es renovar. Saco algo viejo para poner algo nuevo. Pero no dejo vacío. Dios
Dios no quiere mentes vacías. Dios lo que quiere es sacar la forma de pensar de antes, porque ¿cómo pensamos cuando nos pasa algo malo? ¿Cómo pensamos? Pensamos mal. ¿Qué es lo que piensa usted cuando le pasa? Cuando alguien te hace daño, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? Mira qué lindo que el Señor nos está llevando por un camino interesante esta noche, como siempre. ¿Qué es lo que piensas, Sandro? Por ejemplo, te pasa algo mal, viene alguien y te tiró una cachetada, ¿verdad? De la nada. ¿Qué piensas? ¿Cómo? Que tiene algo contra mí. No, pero normalmente la gente diría, pero ¿por qué a mí? Esa es la pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy buen chico, yo soy una buena chica, pero ¿por qué a mí? Esto es injusto, es injusto. ¿Han escuchado esa palabra? Es injusto que esto me haya pasado. Y cuando usted se hace esa pregunta, cuando algo malo te pasa y tú dices, pero no, esto no me puede estar sucediendo a mí. ¿Por qué? Dígale a su vecino, ¿y por qué no? A Jesucristo le pasó de todo y a usted no. ¿Usted es mejor que Jesús? ¿No sabías que hay un diablo, verdad, que quiere matar, robar y destruir a cualquiera sin importar si eres el Mesías o eres cualquier hijo de Dios? O sea, tenemos que aprender a entender que estamos en el mundo, en este mundo donde hay un enemigo que todos los días va a tratar de matarte, de robarte y destruirte, independientemente de si eres pastor, de si eres pastora, de si eres rico, pobre, negro, blanco, rubio, si vives en una mansión o en un cuartito. Al diablo le importa un comino todo eso. El diablo lo que quiere es matarte, robarte, destruirte. Él quiere robarte, ¿verdad? La fe, la esperanza. ¿Por qué? Porque él sabe que la fe te mantiene en el presente, de pie, y la esperanza te mantiene, ¿verdad?, mirando un futuro. Y si te logra robar eso, y si te logra convencer que, claro, te pasó esto porque tú no vales. No, eso es una manera, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué tenemos que cambiar la manera de pensar? Ay, si se fue es porque no valgo, seguro. Me dejó, seguramente es porque no valgo. ¿Y por qué no piensa de otra manera? ¿Por qué no piensa al revés? O sea, ¿por qué siempre tiene que verse usted a sí misma o a sí mismo como si usted no valiera nada? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque de repente nunca naciste de nuevo. Estás en la iglesia, tienes una religión, pero nunca naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo, el Espíritu de Dios que ha venido a morar dentro de nosotros nos da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios, número uno. Pero también cuando viene el Espíritu Santo a morar dentro de uno, Él hace otra cosa también. Pablo dice, ¿verdad?, que no se nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. También dice Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, que el Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos las cosas que se nos ha concedido en Cristo. Entonces, si yo sé ahora quién soy ahora en Cristo, ¿quién soy? ¿Quién es usted, pastor? Bueno, perdóneme si a usted no le parece, pero mi Biblia dice que yo soy una nueva criatura, que las cosas viejas para mí han pasado y que Dios ha comenzado a hacer nuevas todas las cosas. Entonces yo ya no voy a permitir que nadie me defina por lo que yo hice hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque Dios ya se olvidó y yo también. Yo no le voy a permitir a nadie, ¿verdad?, que me quiera hacer volver al pasado. ¿Por qué, pastor? Porque ya salí de allí, ya me sacaron de allí. Usted es una nueva persona para Dios. Dígale a su vecino, salga del pasado, dígale. Sal de tu pasado. Hay gente que se ha acostumbrado a llorar por el pasado. Oiga,
Oiga. Por eso que decía hace un rato, me encanta el tema del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, Pablo dice que hay tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y me encanta cuando Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios, como son cosas sobrenaturales que pertenecen a una dimensión espiritual, solamente se pueden entender o discernir, dice Pablo, espiritualmente, desde un espíritu que ha sido renacido por el Espíritu de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. La gente dice, yo me acuerdo que varias veces, cuando mis hijos estaban más chicos, yo estaba sentado en mi cama escribiendo, y un día Gabrielito se acerca y me dice, ¿qué haces, pa? Me dice, y se tira así para ver qué estaba escribiendo. Escribo lo que Dios me está dictando, lo que el Espíritu Santo me está dictando. ¡Hala! ¿Que Dios habla, pa? Me dice. Dios habla, claro, hijo, Dios habla. ¿Y tú le escuchas? Claro que sí, y tú también podrías escucharlo. ¿Cuántas veces la gente te ha dicho, oye, ¿cómo es eso de que Dios habla? Qué raro. No, lo raro es que no lo escuches. Lo raro no es que yo escuche a Dios, lo raro es que no lo escuche. ¿Por qué? Porque el Dios de la iglesia es el mismo Dios que estuvo en el Génesis, hablando con Adán. Dios habla, Adán le responde. ¿Y por qué le responde? Porque lo escucha. Porque lo escucha. Adán comete pecado de alta traición. Se interrumpe la comunión, la línea telefónica se rompe y él ya no escucha, o si escucha, lo escucha, viste, como cuando el teléfono está malogrado, ya la conexión se ha distorsionado. Y para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para restaurar, restablecer la comunicación entre Dios y el hombre. Es la única manera. Entonces, cuando yo soy una nueva persona, si yo tengo al Espíritu Santo, entonces cada vez que voy a la palabra de Dios se entiende que el Espíritu de Dios usa cada palabra que está escrita en este libro para ir renovando mi manera de pensar. ¿Y qué pasa cuando se va renovando? ¿Qué significa renovar? Sacar lo viejo para poner lo nuevo. ¿Y qué cosa es lo viejo? Cualquier forma de pensar que usted o yo hayamos adoptado desde que hemos sido chicos. Todos esos argumentos. Ay, pastor, soy fea. ¿Y de dónde sacaste eso? Disculpa. Ay, pastor, soy feo. ¿Y quién te dijo que eres feo? O sea, pastor, yo soy un inútil. Ajá, ¿y de dónde sacaste eso? O sea, porque tú dices soy, eso significa que es una convicción, pero las convicciones no vienen, o sea, solas. O sea, antes de que haya una convicción hay varios argumentos que se van ayudando entre sí hasta convencerlo a alguien de que lo que te está diciendo esa voz externa es la verdad. La gente no llega a pensar que es una estúpida, una tonta, un tonto. Pastor, ¿verdad? Yo siempre termino malogrando todo. Pastor, donde yo voy, arruino todo. ¿Y quién te convenció de eso? Esa es una manera de pensar mala. Atrás de esa manera de pensar están los demonios. Hay una mentira que usted está creyendo. Tú no vales nada. Atrás de esa premisa hay una mentira del diablo. Pero somos nosotros. Pregúntale a tu vecino, ¿qué vas a decidir?
¿Te quedas con la mentira o abrazas a la verdad? Si abrazas a la mentira, es como que estuvieras abrazando, ¿verdad?, a un salvavidas de bronce. Te vas a hundir más. Pero si decides creer a la verdad, entonces va a ser otra tu historia. Así que la renovación del entendimiento no inventa una nueva identidad, confirma más bien la identidad que ya tenemos en Cristo por la gracia del Señor. Piensa en alguien que desde niño escuchó continuamente: no sirves, no sirves, no sirves, nunca das la talla, nunca das la talla. ¿Y sabe qué va a pasar con esa gente? Que en su casa, por eso que tienen que, varios tienen que soltar al pastor o a líderes de la otra iglesia donde has estado. No, porque la gente piensa que los pastores son los que le han metido cosas a ellos. No, usted viene ya con un mambo. La gente ya viene con un mambo. Entonces todo lo que nosotros traemos de la calle o de nuestra propia casa, de nuestra propia cultura, de nuestra propia formación o deformación, la traemos a la iglesia. Y más o menos pasa, ¿verdad? Como yo he sabido también hacer alguna vez un ejemplo. Hágase cuenta que Sandro tiene una herida acá detrás del polo, pero yo no la veo. Entonces yo le digo: hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah! Pastor, me hace daño. Pastor, me ha hecho daño. ¿Qué pasó? Ah, wow, acá tienes un hueco. Pastor, me acaba de hacer daño. No, Sandro, yo no te he hecho daño. Esa herida que tienes ya estaba. Yo solamente la he tocado. Dime, ¿quién te hizo eso? Usted no le puede echar la culpa de las cosas que usted ha vivido a la primera persona que toca una tecla que justamente da con la herida que usted tiene. Lo que cada uno de nosotros más bien debería de hacer como hijos de Dios responsables de nuestra salvación en el sentido no de que la salvación depende de nosotros, sino en el sentido de que nosotros necesitamos responder a Dios de la manera correcta. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de nuestra sanidad, de vivir en libertad. Cristo ya nos hizo libres. La puerta está abierta. Usted puede salir cuando guste. Ay, no, pastor, pero ya me acostumbré acá porque acá está lindo. Hay ventilador, hay pantalla LED. Y esa es la desgracia, que a veces las cárceles en las que te encuentras tienen acondicionado, tienen, ¿verdad?, pantalla LED, tienen televisor, tienen, ¿verdad?, bocaditos, y hay gente que no quiere salir de su prisión. ¿Por qué? Porque todo está bárbaro. Pero de verdad, salga. Afuera está más lindo. Afuera está más lindo. Si una persona desde niñito ha escuchado: no sirves, nunca das la talla, aunque logre avances en su interior, siempre va a terminar saboteándose porque su mente está marcada por esa sentencia. Por eso que nosotros tenemos que tomar decisiones. Es que usted no sabe, es que mi papá me decía que yo era un inútil. Ajá, ¿y Dios qué dice? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, ¿y a quién vas a decidir creerle? Es que mi mamá me dijo, ¿verdad?, que si me casaba con fulano, ¿verdad?, me va a ir mal. Ajá, ¿y qué dice Dios? Ahora que eres hija de Dios, ahora que eres hijo de Dios, ¿qué dice Dios respecto a tu futuro? Que me va a ir bien. Ajá, ¿y a quién vas a decidir creerle? ¿Lo que tu papá te dijo? ¿Lo que tu mamá te dijo? ¿Lo que tu abuelito, tu abuelita que te criaron te dijeron? ¿Lo que tu marido te dijo?
La última pensión que yo estuve, la señora Margarita, ella estaba de novia con un señor mayor. Ellos eran personas mayores. Digo mayores, en ese entonces yo tenía 27 años, ellos tendrían 55, 60 años por ahí. Más o menos jóvenes. Entonces, ay Dios, es tan lindo reírse, ¿no? Y entonces, esta señora fue la última persona que me botó de su casa. Entonces, cuando yo me convierto al Señor, le digo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y varios de ustedes ya saben lo que me mandó a hacer el Señor. Anda a todas las pensiones donde has vivido y pídele perdón a esa gente. Y yo fui puerta por puerta, y cuando llego a la pensión de la señora Margarita, toco la puerta, sale ella y me queda mirando. Ella era una mujer rubia, guapa, debe haber sido muy linda de joven, y como le digo, me botó de su casa. ¿Por qué? Porque un día casi me peleó con el marido. Bueno, todavía no estaban casados, pero él la visitaba, ella era viuda, y entonces, claro, me botó, pues me dijo, no, oye, ¿sabes qué? Te largas de mi casa, que por acá, por allá. Entonces cuando me vio, ya se imaginan, ya, ¿no? ¿Qué quieres aquí? Me dijo. ¿Qué quieres aquí? Me dijo. Yo la quedé mirando y le digo, vine porque quería pedirle perdón. ¿Qué? Y me largo a llorar. ¿Qué te pasa? Me dice. Y le cuento, así entre sollozo, quería pedirle perdón, le digo, porque ahora yo soy cristiano, soy creyente, tuve una experiencia con Dios hace poco. Mi padre también es cristiano. ¿Tu papá? No puede ser, me decía. Y así, el asunto que me hizo pasar, y mientras conversábamos y yo le contaba cómo había sido el proceso de mi conversión, yo le digo, y ella me dice, qué lindo, hijo, me dice, qué lindo, mira, yo voy a la iglesia de Emanuel, me dice, del pastor fulano, y que, qué lindo, hermana, o sea que somos hermanos, cuando gustes, Humbertito, ven, esta es tu casa, bla, 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 y nos abrazamos, ay, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y qué es de don Pepito? Un ejemplo, ¿no? Y me dice, terminamos, me dice. Pero ¿cómo así? Le digo, pero si ya ustedes creo que se iban a formalizar, y ella se larga a llorar. Lo que pasa, me dice, que cuando yo estuve casada con mi primer marido, que era un chino, vicioso como él solo, él siempre me trató mal y siempre me decía, no sabes hacer nada, eres una inútil crónica, no sirves ni siquiera para cosas. Y eso ella lo guardó como una verdad absoluta, y esa fue su verdad para ella, que la inutilizó. Una mujer guapa, una mujer con un caserón muy lindo, ¿verdad? En toda la San Borja Norte, pero ahí vivía como una mujer vieja, sin fe, sin esperanza, triste, condenada, ¿verdad?, a morirse. Yo le digo, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no se casó con don Pepito? Y ella me decía, ¿cuántas veces quise estar con él? O sea, querían tener sus relaciones, y me venía esas palabras de mi primer marido, no sirves para nada, eres una inútil. Hermanos, esta mujer estaba permitiendo que las palabras de su primer marido todavía tengan peso sobre su vida, y no solamente peso, sino que determine su estado emocional de ella. O sea, en otras palabras, ella había puesto su vida y su futuro, su presente y su futuro, en manos de su marido, que ya estaba muerto.
Dígame si eso no es una cosa terrible. Dejar tu vida en manos de terceros. Dígale a su vecino, Dios te va a pedir cuentas a ti. Dios te va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Y créanme, ninguno de nosotros le va a funcionar esas cositas lo que pasa que déjame contarte. No, a mí no me vengas con cositas. Yo envié a mi hijo para darte buenas noticias. Envié a mi hijo para darte buenas noticias. Envié a mi hijo para darte visión, para que recuperes la vista, para que oigas mi voz, para que te abra la puerta de la prisión donde te encontrabas esclava. Envié a mi hijo para hacerte libre y tú has decidido mantenerte en la prisión. Escoja ser libre. Escoja ser libre. Ya no sabotees todo el bien que Dios quiere hacer en tu vida. Toma las oportunidades que Dios te da. Ay, no, pero es que pastor, es que no lo merezco. Ay, Dios mío, Señor. No lo mereces. Sí, pastor, es que no, que pase otro, que le vaya bien a otro. Sí, pero Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no se vive en la eternidad del más allá, se vive en la eternidad del más acá. Acá en la tierra, en este cuerpo, comenzamos a vivir la vida eterna. De hecho, ya la estamos viviendo. Y el día que muramos vamos a continuar la eternidad en otra dimensión. Pero ya la estamos viviendo. Así que quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo. Disfruta la vida. Ay, Dios mío, Señor, gracias por su entusiasmo. Estoy a punto de deprimirme, Dios Padre. Perdonen, voy a orar por mí mismo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ten misericordia de tus siervos, Señor, mi Dios. No permitas que se contagie, Padre querido, de la indolencia, la apatía, la anorexia, la bulimia, Dios espiritual de tu pueblo, Padre. Ok, ahora sí permítanme comenzar con este tema apasionante. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a hablar esta noche. Del nuevo nacimiento, o sea, nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Para los que no lo saben, por favor, puedes poner Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escuchen, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Escucha, si es un principal era porque este hombre era líder de esa secta religiosa. Era la cabeza de ese grupo de hombres religiosos que se reunían en la sinagoga para estudiar, para leer la Torá, etc. Este vino a Jesús de noche. Se nota que fue de noche porque no quería que lo vieran ir a buscar a Jesús, porque Jesús obviamente no era bien visto por la comunidad de esta secta llamada de los fariseos. Vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos, ¿qué cosa? Por favor, quiero que ustedes aprendan a estudiar la Biblia. ¿Sí? Así se estudia la Biblia. Mire, ¿qué dice? Rabí, o sea, maestro. Sabemos, escucha, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué más? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta, volvemos al 2, por favor.
¿qué le está preguntando Jesús? O perdón, ¿qué le está diciendo Nicodemo? Nicodemo le está diciendo, sabemos, o sea, él está hablando a título personal, pero también está involucrando a algunas otras personas que se entiende por la expresión del mismo Nicodemo que sabían lo mismo que él. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa era lo que sabían algunos fariseos? Que Jesús había venido de Dios como maestro. ¿Era verdad? ¿Era verdad? Ok, ustedes van a aprender algo interesante esta noche. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Era verdad? No, esa parte no era verdad. ¿Por qué? Porque los milagros nunca son el termómetro para indicar que Jesucristo está en una reunión. Si no, miren el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Faraón mandó que sus brujos hicieran milagros y lo hicieron. Usted tiene que entender, Satanás hace milagros. Así que uno tiene que saber cuándo un milagro lo ha hecho Dios y cuándo un milagro de repente lo ha hecho el diablo a través de un brujo, a través del cuisito, a través de qué sé yo. ¿Alguien me está entendiendo? Y acá nosotros podemos entender que cuando Jesucristo le responde, aparentemente Jesús no le está respondiendo. Dicho sea de paso, en realidad Jesucristo no le está respondiendo al comentario que hace Nicodemo, sino que Jesucristo, como es un pastorazo y es un maestrazo de lo mejor, Él está yendo a la raíz del comentario. ¿Por qué? Porque Jesucristo está queriendo enseñarle que más allá de que Él pueda estar diciendo una verdad, a Dios le importa cuál es la fuente, de dónde Él sabe eso. ¿Cuál es la fuente de donde Él sabe eso? Te voy a hacer otro ejemplo. Mateo 16, Jesucristo le pregunta a los discípulos acerca de qué dice la gente acerca de Él. Los discípulos dicen, bueno, hay algunas personas que dicen que tú eres el profeta Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y hay otros que dicen que eres un profeta más. Ajá, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Adelanta Pedro, ¿y qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, qué bueno, me gusta que lo que sabes, la fuente de ese conocimiento, la fuente de quién soy, de mi identidad, no proviene de una academia, no proviene de un hombre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, si mi Padre te lo ha revelado, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque caray, la fuente correcta es Dios. La fuente correcta es Dios. Volvemos a Juan, a Juan 3, a Nicodemo. Por eso que Jesucristo le dice, ¿cómo le responde Jesús? Nicodemo, si no naces, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Te lo voy a parafrasear. Mira, Nicodemo, ¿es interesante lo que tú estás diciendo con respecto a mi persona? ¿Es verdad que yo soy el Hijo de Dios? ¿Es verdad que... no, ponme, claro. ¿Es verdad que yo he venido de Dios como maestro? Pero lo que me preocupa es la fuente de ese conocimiento. Porque tú conoces la Torá, tú conoces las escrituras del Antiguo Testamento, pero tú no conoces a Dios. O sea, tú estás muerto espiritualmente, aunque seas el pastor de la iglesia. De la sinagoga me refiero. Tú estás muerto.
necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento, una cosa es decir, sabemos que has venido de Dios, porque te lo han dicho, porque estás pensando que los milagros significan que yo vengo de parte de Dios, pero eso podría no ser así. Entonces, para que no te equivoques nunca, lo ideal es que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque si logras nacer de nuevo, entonces esa nueva naturaleza que el Padre te va a dar, el Espíritu Santo que ahora va a venir a morar dentro tuyo, Él es el que te va a guiar a toda verdad. Él es el que te va a hacer saber todas las cosas. ¿Estoy dejando entender? ¿Qué más dice? Ahora sigamos la conversación rapidito. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo. ¿Y qué cosa era nacer de nuevo? Mire cómo lo entiende Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué significa eso? Su pregunta, ¿qué significa? Que Nicodemo está entendiéndolo literal. Él está pensando que Jesucristo le está diciendo, tienes que volver a ser un huevo o un cigoto, una célula, tienes que volver a ser un embrión, meterte en el vientre de tu mamá para que nazcas de nuevo. Pero Jesús no le está hablando de ese nacimiento biológico. Jesucristo le está hablando de un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todas las personas, como dice Romanos capítulo 3, 23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23, si mal no recuerdo. La paga del pecado es muerte. Todos hemos venido a este mundo muertos espiritualmente, desconectados de la vida de Dios. Por eso que conforme hemos ido creciendo, todos hemos manifestado el pecado en diferentes formas. Nadie, dígale a su vecino, por eso que no eres mejor que yo. Así haya sido monja, dígale. O así haya sido acólito, no eres mejor que yo. ¿Por qué? Por favor, presten atención, esto te puede salvar la vida y puede hacer que a partir de ahora realmente empieces a disfrutar la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la gente siempre se fija en la conducta. Ay, pastor, lo que pasa. Ah, no, pastor, pero disculpe, usted no me va a poner en el mismo saco que usted porque usted ha sido borrachín. ¿Y usted qué ha sido? Yo he sido monja. Sí, pero estabas muerta, eras una monja muerta. Yo era un borrachín muerto. El otro era un homosexual muerto. El otro era un doctor muerto, un ingeniero muerto. Era un acólito muerto, era un sacerdote muerto. Sí, pero yo nunca tomé. Sí, pero igual estabas muerta. Por lo menos, ¿verdad? Uno estaba muerto y disfrutaba el mundo. Digo, ¿no? Digo, o sea, si te vas a ir al infierno, bueno, pues por lo menos disfruta del mundo. Ay, no, pastor, ¿qué está diciendo? No te estoy diciendo que vayas y disfrutes del mundo. Pero ¿cuánta gente realmente piensa de esa manera? Ay, gracias a Dios que yo no he sido borracho como el de la esquina. Gracias a Dios que yo no he sido prostituta como esa mujer está muerta en sus delitos y pecados. Pero ¿sabe lo que dice Dios de ti, de usted? Con el respeto que se merece. Cuando usted no era cristiana, que usted estaba igual de muerta que esa mujer de la esquina. ¿Por qué? Porque Dios no ve conducta. Dios ve condición espiritual. Dios ve si estás vivo o estás muerto. Por eso que para un pecador escuchar el evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque a mí, Humberto Azurza, nadie tenía que decirme que yo era un granuja. Yo sabía que era un granuja.
Lo que yo ignoraba era que Dios había enviado a su Hijo al mundo para que este granuja, si creía en el Hijo, fuera salvo. Y por eso que a muchas personas buenitas se les complica el tema de reconocer que son pecadores. ¿Por qué? Porque normalmente nos han hecho creer, ay, esa chica tan linda, tan buena chica que es, ¿verdad? Ay, hace todo, no fuma, no toma, no hace nada. Sí, pero está muerta, pues. Si no se arrepiente, ¿pero de qué se va a arrepentir si no ha hecho nada malo? No ha hecho nada malo. Es que el punto es de que entendamos que Dios no está evaluando lo que hemos hecho. El punto es que entiendas que Dios evalúa lo que eres, no lo que haces. Y si eres una persona muerta, aunque seas una buena chica, estás muerta, ¿no? A una prostituta, ¿qué hay que decirle? ¿Qué hay que decirle a una prostituta? Hija del diablo, Jezabel, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, hija del diablo, ¿verdad? Eso le tenemos que decir, así se le predica a esa gente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no hay que decirle eso? Porque ella sabe. Una persona que quebranta y que uno vive quebrantando las leyes de Dios, uno sabe lo que quebra, uno sabe la maldad que ha cometido. La conciencia de uno mismo actúa como un juez para cada uno de nosotros. Y aunque usted no haya leído la Biblia, tu propia conciencia y la mía nos daban testimonio de que hemos hecho lo malo o lo bueno delante de Dios. Y para eso vino el Espíritu Santo, güey. Y para eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencer a las monjas de que están muertas, a los acólitos de que están muertos igual que el borracho de la esquina, y a los borrachos vino para decirnos que si nos arrepentíamos, Dios es capaz de perdonar todo lo malo que hayamos hecho y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Claro, por eso que ¿quiénes son a veces los que más aman? ¿No lo dijo el mismo Jesús? Claro, al que más se le ha perdonado, más ama. Claro, porque uno sabe de lo que Dios te ha perdonado. Ay, pastor, pero a mí no me ha perdonado de nada porque yo no he hecho nada malo. Ay, Dios mío, Señor. Dale con esa cuestión, ¿verdad? De querer mantenerse ahí como, yo no he hecho nada malo. No, pues, pero, o sea, tienes que entender que Dios mira naturaleza. O sea, Dios mira estado espiritual. Muerto. Para Dios está muerto o vivo, nada más. Dios no mira si este borracho, esta prostituta, este asesino, este sicario. No, Él no ve eso. ¿Por qué? Porque todas esas cosas solamente son manifestaciones de una naturaleza caída, de una naturaleza muerta. Nada más, son distintas, pero podría estar en esa lista el chico buenito de la esquina, la chica que va a la iglesia, que va a ser monjita, la chica que es obediente a sus padres. Ay, pero si no tiene a Dios, la Biblia dice, por lo menos la mía, que Dios mira la justicia de esa gente buena como si fuera trapo de inmundicia, como algo asqueroso. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en una persona sin Dios. Escucha, a todos nos hubiera gustado tener a Nicodemo como vecino. A todos nos hubiera gustado tener a Nicodemo como vecino. ¿Por qué? Y bueno, porque era un tipo moralmente correcto. Pero su moral no le alcanzaba para entrar al cielo. Él era principal en la sinagoga, pero ser el pastor de una iglesia
o de una secta no le alcanzaba para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque al reino de Dios no se entra por algo que uno haga. Se da cuenta que Dios es maravillosamente sabio, nos mete una cachetada, pero de ida y vuelta para que nosotros entendamos, ¿verdad? Por eso que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 8, Pablo le dice a la iglesia, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que sabía Pablo? Pablo sabía por su propia experiencia que nosotros los seres humanos somos terribles. Somos terribles, somos unos ladrones que nos gusta robar la gloria de Dios. Nos gusta participar de los aplausos que otra gente le da a Dios. Cuando nuestra Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. A nosotros nos gusta la idea de pensar que yo puedo hacer algo para que Dios me haga entrar al reino de Dios. No, hermano. Pastor, le doy gracias a Dios porque yo di $100,000 para que compren para que hagan un hospital para los pobres. Qué bueno por esa obra que ha hecho, pero no le alcanza para entrar al reino de Dios. Pastor, yo construí un asilo para ancianos y construí también un colegio para niños y ahí gasté toda mi plata. Qué bueno por los ancianos y qué bueno por los niños, pero eso que usted ha hecho no te alcanza para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque al reino de Dios, o sea, para entrar en el reino de Dios pasa como cuando uno va a ir a Estados Unidos. Hágase cuenta que yo voy a pasar a Estados Unidos. Hazte cuenta que tú eres la señora de migraciones. Entonces, yo voy a pasar y tú me dices, ¿a dónde voy? Me voy a Estados Unidos. ¿Mis papeles? ¿Cómo que mis papeles? ¿Pero qué papel, disculpe, señora? Una visa. Ay, Dios mío. Pero, perdón, pero usted no sabe quién soy yo. No le interesa saber quién soy yo. Oh, pero se pasó. Es la única que no le interesa saber quién soy. Wow. ¿De verdad no le interesa saber quién soy? Wow. Yo soy el pastor Humberto Azurza. Soy de la iglesia Cita con la Vida, CCB, Girón Samanco. Oiga, yo soy un buen padre, soy un buen esposo. Por ahí, o sea, oiga, yo predico más o menos, ¿eh? ¿Ya? ¿Puedo pasar? Pero qué molesta esta mujer. Claro, oiga, yo soy un buen muchacho, yo soy un buen hombre, un buen esposo, un buen papá, un buen hijo, un buen pastor, qué sé yo. Pero ella, con total tranquilidad, me puede decir, Señor, disculpe, lo felicito porque usted me está mostrando rasgos de un hombre, wow, 10 puntos. Pero para pasar a Estados Unidos no le pedimos, o sea, no nos interesa su condición moral. Acá no está en tela de juicio su condición moral, si usted es bueno o malo. Su visa, Señor. No tengo, entonces no pasa. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo le está tratando de impresionar a Jesús. Sabemos que no es posible, ¿verdad?, que tú no vengas de Dios porque todas las cosas, los milagros que haces tú. Sabemos, yo y un grupo de fariseos hipócritas, ¿verdad? Sabemos. ¿Y qué le dice Jesucristo? Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos, porque la visa para entrar no es lo que tú hagas. No es lo que tú haces, es lo que tú eres. Y tú para Dios estás muerto y eso no puedes entrar. Sí, pero yo soy el principal de la sinagoga. Ese no es el punto. Si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué más le dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya a esta altura, Nicodemo ya tenía un aneurisma en el cerebro. Ya estaba por reventar, ya estaba por morirse el tipo, ¿verdad? ¿Y qué más dice? ¿Qué le dice Jesús? Responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, escucha, no puede entrar en el reino de Dios. Qué bueno que seas el principal de la sinagoga. Qué bueno que has estado parado en el 2025 14,000 horas de Ujier. Qué bueno que has predicado en el 2025 como pastor a 365 días, ¿verdad? Por 3,000 mensajes al año, un ejemplo. Qué bueno, ¿verdad? Pero si no naces de nuevo, mi querido Humberto, no puedes entrar en el reino de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que has estado ahí 20,000 horas pasando diapositivas, pero si no naces de nuevo, perdóname, no puedes entrar en el reino de Dios. En otras palabras, estás muerto. ¿Qué más dice? Y acá viene a explicarle Jesucristo algo que es tan sencillo y poderoso. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu Santo. ¿Cómo nació Jesús? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo nacimos nosotros? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros escuchamos la palabra, el Espíritu Santo usó esa palabra que escuchamos para abrir nuestro entendimiento y no solamente para que entendamos lo que Dios nos estaba hablando, sino para que respondamos a esa voz con fe para ser salvos. ¿Qué más dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué no tengo que maravillarme? Porque nacer de nuevo es el principio. Ahí comienza todo. No te maravilles. Porque ahí se comienza. ¿Quién se maravilla del comienzo de algo? ¿Quién se maravilla del comienzo de algo? No, nos maravillamos, ¿verdad?, de las cosas cuando ya se ha terminado. ¿Qué hizo Dios? Vio al séptimo día, vio todo lo que había creado y dijo que era bueno en gran manera. Se maravilló de su obra que él mismo había creado. ¿Cuándo? Al final. ¿Y por qué le dijo no te maravilles? Porque se entiende que Nicodemo debe haber estado entusiasmado, maravillado. Y Jesucristo le dice, no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es el principio de una nueva vida. ¿Cómo entraron ustedes a este lugar? Por esa puerta. Pero que hayas entrado por esa puerta no significa que has entrado al reino. Has entrado a un local. Cualquier persona puede entrar a un local abierto. No cualquiera entra al reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Qué más dice? El viento, ojo, sigue dándole tela para que corte Nicodemo. A estas alturas él ya está realmente en un estado de paroxismo. El viento sopla de donde quiere. Yo me lo imagino a Nicodemo así, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oyes
su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido del Espíritu es guiado por el Espíritu. Camina por el Espíritu. Por eso que cuando Jesucristo tenía 12 años, lo buscaron por todos lados, menos donde Él estaba. ¿Por qué? Porque el hombre que es nacido del Espíritu, nadie lo puede encontrar en los lugares a donde antes estaba, porque hoy tiene otra residencia. Porque hoy el Espíritu Santo nos lleva por otros caminos. ¡Aleluya! Hoy nos lleva el Señor por otros caminos. Entonces, cuando uno comienza a leer las Escrituras, uno dice, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Qué más dice? Ahora va a responder antes de morir. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Se acuerdan que los fariseos, otro grupo de fariseos, cuando Jesucristo hacía milagros, ellos decían, ¿de dónde tiene este poder para sanar y para echar fuera demonios? ¿De dónde? Otros decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Claro, porque hay gente que tiene sabiduría de este mundo, pero el Espíritu Santo no viene para darnos sabiduría de este mundo. El Espíritu Santo viene para darnos sabiduría de Dios, sabiduría sobrenatural, algo que no compete a este reino natural. ¿Cómo puede hacerse esto? Buena pregunta. Pero Jesucristo, mira lo que le contesta. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, ¿de qué estás hablando? Nicodemo, toda esa sarta de gente que va a tu culto, están más muertos que tú. Y tú estás más muerto que ellos. Es un culto de muertos. Es un culto de gente, ¿verdad? Que sola... ¿Me están entendiendo? Terrible. Eres tú el pastor de la iglesia y no sabes cómo es esto. Entonces, ¿qué le estás enseñando a esa gente? Si tú mismo como maestro, como líder principal de la sinagoga, si tú no sabes cómo es esto, ¡wow! Pobre gente que va a tu culto, pobre gente, ¿verdad?, que se acerca para preguntarte acerca del reino de Dios, porque ni siquiera tú has entrado. Ni siquiera has entrado. ¿Qué más? Ya con esto ya pues, ¿no? La cereza del postre. De cierto te digo, escucha, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Lo que sabemos, hablamos. ¿Cómo comienza la historia de Nicodemo? Maestro, sabemos que tú has venido de parte del Señor, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que Dios esté contigo. Sabemos. Y Jesucristo dice, sabemos, de lo que sabemos hablamos, pero se entiende que Jesucristo no está hablando de lo que sabemos porque lo hemos leído, sino porque de lo que sabemos porque se nos ha revelado, porque el Padre nos lo ha revelado. Y quiero animarles en el nombre del Señor para que realmente busquemos saber, no de lo que está escrito, no de logos, sino de lo que el Espíritu Santo
le añade a este logos de parte del Espíritu Santo y que nos hace entender a cada uno de nosotros lo que Dios está queriendo decirnos a través de cada hoja de este libro. ¿Qué más dice? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Jesucristo le está diciendo, mira, yo te estoy hablando de cosas simples. Por eso que le hizo un ejemplo terrenal acerca de nacer de nuevo. Pero para llevarlo a un plano celestial, a un plano espiritual. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué importante es nacer de nuevo. Si alguno de ustedes lee la Biblia y no la entiende, pregúntese, ¿habré nacido de nuevo? Porque nunca en la Biblia hay un pasaje que diga que el Espíritu Santo solamente le revela a los pastores. Es más, hubo un profeta del Antiguo Testamento que profetizó que llegaría un día en donde no tendríamos necesidad que nadie nos enseñe la palabra, porque el mismo Espíritu de Dios sería el que nos la enseñara. ¿Puedes buscarla? Tremendo ese pasaje. Y por eso que es importante que cada vez, por eso que cuando yo voy a cualquier lugar o leo cualquier libro, yo hago observaciones. Este libro está mal acá. Pastor, pero usted no sabe quién lo escribió. Sí, claro, lo escribió un hombre. Pero acá está mal en esto. ¿Y cómo sabe, pastor? Es que yo también tengo el Espíritu Santo. Y ese hombre se puede equivocar. Pero el que no se ha equivocado es el que ha escrito este libro. El que ha inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, diga conmigo, ese soy yo, sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? No, la del profeta. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, yo pensé que lo habían encontrado. ¿Nadie lo ha googleado? Eso tienes que googlear. En lugar de otras tonterías. Llegará un día en donde no habrá necesidad de que nadie les enseñe, porque el mismo Espíritu Santo será quien les enseñe. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. A mí me encanta cuando yo predico y cuando se me acerca gente y me dice, pastor, tremendo. ¿Qué cosa? Eso que usted acaba de predicar, el Espíritu Santo me lo dijo ayer. ¡Wow! ¡Wow! Porque claro, el Espíritu Santo a todos nos habla. A todos nos quiere hablar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Permaneced en Él. Jesús quiere que cada uno de nosotros podamos tener comunión con Él a través. Pastor, ¿y cómo yo sé si tengo comunión con Jesús? Y bueno, si Él es la palabra, lo que hagas con la palabra, eso te indica el nivel de comunión que usted tiene con Jesús, porque Él es el Verbo hecho carne. Él es el Verbo hecho carne. Vamos a orar.
Hay personas que aman a Dios con sinceridad, pero sienten que algo adentro no termina de cambiar. Intentan mejores hábitos, luchan contra emociones, corrigen algunos comportamientos que son malos y aún así se preguntan por qué su vida espiritual parece débil, parece frágil, por qué su vida espiritual es infructuosa. Algunas personas oran 20 horas, 10 horas, 15 horas, pero no pasa nada. Es que la gente piensa que es cuestión de orar bastante, de ayunar 7 días, 21 días. Hermano querido, no se trata de hacer cosas, no se trata de hacer mucho de algo. Se trata de tener una relación con Jesús, con Dios el Padre, a través de Jesús. Se trata de hablar con Dios como hablamos entre nosotros. Se trata de hablar con Dios como hablamos entre nosotros. Se trata de que aprendas a orar no pensando en lo que le quieres decir. Mire, esto es buenísimo, esto te va a ayudar mucho. Hay mucha gente que cuando va a orar está pensando, ¿qué digo? Esa es una oración en la carne, con un entendimiento humano, y si bien es cierto, muchas veces podríamos comenzar orando así, pero la idea es que no terminemos orando con la mente. ¿Por qué? Porque la idea no es que yo eche mano de lo que hay en mi mente, sino más bien de lo que yo esté apercibido en mi interior, de lo que el Espíritu Santo quiera guiarme y quiera poner en mi corazón para que yo lo hable. Por eso que el apóstol Pablo dice a la iglesia que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por ustedes. Es el Espíritu Santo. Él quiere enseñarnos a cantar. Él es el que, ¿verdad? Hoy en día se componen muchas canciones y yo muchas de esas canciones en mi espíritu yo digo, oh, esto proviene de la mente del que lo escribió. Luego canto otra canción, leo la letra y mi espíritu se conecta con el espíritu de quien lo haya escrito. Yo digo, esto fue cocinado en el cuarto, en la intimidad. Esto tiene otro sabor. Porque lo que es del espíritu tiene otro sabor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si algo nace de la carne, solamente va a tener efectos carnales, momentáneos. Pero si algo nace del Espíritu Santo, eso no acaba allí. No acaba con el domingo. Te persigue lunes, martes, miércoles. Ahí está, gravitando, la palabra gravitando. ¿Por qué? Porque así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve al cielo vacía, sino que moja la tierra, la hace germinar, así es mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para la cual yo la envié que hiciera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, precioso, maravilloso, dulce, todopoderoso Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro consolador. Gracias porque tú eres el que alumbras los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados
cuál es la herencia que tenemos entre los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa entre los creyentes. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque tú eres el que nos redarguyes. Gracias porque tú te contristas dentro de nosotros cuando nosotros hacemos lo que a ti no te agrada. Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos la palabra, por ayudarnos a entenderla. Porque ¿quién conoce la mente del hombre?, decía Pablo, si no es el hombre. ¿Y quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Y a quien el Espíritu lo quiera revelar. Oramos en esta noche, Padre, para que tú, en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, nos reveles, Dios, tu mente, tus planes, lo que hay en tu corazón, Señor. Revélanos, Dios, a tu iglesia en este tiempo, a cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos ser seducidos y podamos ser, Dios, atrapados por esa visión celestial y que podamos decir como Pablo que no hemos sido rebeldes a esa visión celestial que tú nos has mostrado, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y si hubiera en esta noche alguna persona que está en este local, que viene a esta congregación hace años, pero que nunca ha nacido de nuevo, en esta noche puede ser tu día. Puede ser tu día. Habla con Dios. Si tú eres honesto en esta noche y sabes que nunca naciste de nuevo, del agua del Espíritu, por la palabra y por el poder del Espíritu Santo, no fuiste engendrado de manera sobrenatural. Por eso que luchas, por eso que te cuesta, por eso que tratas de hacer lo que Dios dice, pero te quedas solamente en tratar, porque no se trata de que nosotros tratemos, sino de que nazcamos de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo, ya uno no deja de tratar de hacer algo que Dios quiere que hagamos, porque el mismo poder del Espíritu Santo que está en nosotros nos asiste para que lo que Dios quiere que hagamos, lo podamos hacer. Y en esta noche, ahí usted con Dios, las personas que nos están mirando a través de las redes sociales, si usted sabe, si usted es honesto, honesta, y de repente siempre tuviste solamente una religión y no una relación con Dios, siempre basaste tu vida en preceptos, en mandamientos, en cosas que hacer o que no hacer, pero nunca en una relación de amor con Dios. Entonces esta noche usted podría nacer de nuevo, si usted lo quiere así. Si usted lo quiere así. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellas personas que así como Nicodemo han estado en un templo, en una iglesia, en una congregación, pero que nunca nacieron de nuevo, porque nunca entendieron que son pecadores iguales que todos y que necesitan el perdón tuyo, Señor. Nunca se arrepintieron, Señor, de su condición, porque según ellos nunca hicieron nada malo, porque no entendieron que tú no estás mirando lo que hacemos, sino lo que somos, Y nuestro único pasaporte para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo, Y la única manera de nacer de nuevo es arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra condición pecaminosa. Reconocemos, Dios, que somos pecadores. Hemos pecado contra ti. He pecado, dile ahí donde estás, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Aunque yo haya creído que nunca he hecho nada extraordinario como para irme al infierno, ahora entiendo, Señor,
que no se trata de cuántas veces he hecho lo malo, sino, Señor, que mi naturaleza siempre ha sido la misma, siempre ha sido la misma. Pero en esta noche quisiera, Dios, pasar de muerte a vida. Quiero pasar de muerte a vida. Quiero, Dios mío, Señor, abandonar todo sistema religioso que haya aprendido hasta el día de hoy. Y te ruego, Dios, que me perdones por haber pretendido entrar al reino de Dios, a tu reino, Señor, pensando que yo podía hacer algo para ganarme ese privilegio. En lugar, Señor, de confiar en la obra que Jesucristo hizo en la cruz hace 2000 años y por pura gracia ser salvado mediante la fe, Señor, en Jesucristo. Padre, gracias. Bendecimos, Señor, y te damos gracias por la vida de cada persona que en esta noche pueda haber pasado de muerte a vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso a nuestro buen Padre.